¿Has asistido alguna vez a un funeral catastrófico? ¿Qué pasó? Mi abuelo murió. El funeral fue un asunto solemne, como suelen ser estas cosas. Mi abuela, naturalmente, estaba angustiada. Se habían casado durante la guerra. Él había sido capturado y enviado a un campo de prisioneros de guerra, luego pasaron más de 50 años felices juntos. Estábamos charlando con ella sobre mi abuelo, riendo, llorando, recordando, cuando de repente dijo, una cosa que no echaré de menos es dormir a su lado. Siempre se daba la vuelta y casi me empujaba de la cama. Unos años más tarde, ella también murió. Es difícil seguir adelante cuando la vida que conociste durante medio siglo ha sido destrozada. Según sus deseos, iba a ser enterrada junto a su marido. Fuimos al cementerio, celebramos una pequeña ceremonia y acompañamos su cuerpo a la tumba. La lápida doble ya había sido rellenada a medias con los datos de mi abuelo. Debajo de la mitad en blanco, esperaba un agujero de 2 metros de profundidad. Bajamos lentamente el ataúd de mi abuela. No encajaba. No había suficiente espacio en la tumba para el maldito ataúd. A pesar de haber sido cavado en el lado correcto de la tumba, de alguna manera el ataúd de mi abuelo había conseguido desplazarse bajo la tierra e invadir el lado de mi abuela. El grupo de duelo se excusó de la tumba mientras se hacían los ajustes. Todos nos reímos de cómo el abuelo se había revolcado de nuevo mientras dormía. Bueno, era preferible a pensar que los sepultureros eran demasiado estúpidos para cavar un agujero de tamaño correcto en la tierra. Es la historia más bonita que he oído que requiera la muerte de 2 personas. Mi hermano trabajaba en una funeraria. Estaba repartiendo yarmulkes en la puerta de la sala de eventos donde se celebraba un funeral judío cuando se produjo una gran conmoción en el interior. Gritos, chillidos, muebles que se caían. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de hombres arrastró al rabino hasta el aparcamiento, y le dio una paliza mientras la gente corría gritando y enloqueciendo, y mi hermano se quedó paralizado con un montón de gorros de papel agarrados en las manos. Resulta que era el cuerpo equivocado en la caja. Aparte de las preocupaciones habituales sobre dónde diablos está el querido tío Ira, esto también significa que el rabino no se sentó con el cuerpo como se suponía, lo que es un gran problema para los judíos observantes. Se llamó a la policía, se llevó a varias personas, se localizó al tío Ira, se demandó a la funeraria y al rabino. Ni idea de qué pasó con ninguno de ellos porque mi hermano renunció un mes después. El funeral de mi bisabuela. Cuando el ataúd estaba en la tierra, antes de que se llenara la tumba, obviamente, los miembros de la familia arrojaron cada uno una rosa encima del ataúd. Mi abuelastra obesa perdió el equilibrio y se cayó en la tumba. Muy cómico. Oh, Dios, espero que esté bien. ¿Cómo la sacaron? Mi madre me dijo que me fuera porque me estaba riendo demasiado, así que no lo vi de primera mano. Al parecer hubo que llamar al personal de mantenimiento, supongo que tuvieron que usar una escalera o algo así, porque no había manera de que ella misma pudiera salir de esa tumba, y mucho menos que otras 4 personas intentaran subirla, cosa que estaba ocurriendo cuando me fui. No fue un desastre, pero fue bastante divertido. Mi abuelo a lo largo de su vida asistió a muchos funerales, en todos, sin exagerar, los desfiles fúnebres, creo que se llaman así, en los que todos conducen sus coches en fila desde la funeraria hasta el cementerio, en los que conducía, era atropellado por otro coche. Por lo general, ocurría al cruzar la intersección durante un semáforo en rojo, ya que los desfiles funerarios pueden saltárselos. Sin embargo, siempre ocurría. Siempre era algo menor y nadie salía herido. Avanza rápidamente hasta su propio funeral. Está en el coche fúnebre de camino a ser enterrado y el maldito coche fúnebre es atropellado. No es una broma. Esto suena que cabreó a la bruja equivocada o lo que sea y le echaron una maldición de mierda. Y en cada desfile fúnebre en el que estés, que tu coche sea atropellado por otro. No me pasó a mí, pero solía trabajar para un director de funeraria porque estaba considerando ir a la escuela mortuoria. Me habló de un funeral en el que un tipo irrumpió en la catedral, y amenazó a todo el grupo funerario con una pistola. Había robado en la gasolinera de la calle de abajo y la policía le perseguía, así que naturalmente pensó en esconderse en un funeral. De todos modos, resulta que los policías estaban más cerca de lo que imaginaba, porque llegaron justo después de él. Acabaron persiguiéndole hasta el salón parroquial, y le electrocutaron con un taser delante de toda la congregación del funeral. No mucho después de casarme en una familia muy numerosa, hubo un funeral por un pariente lejano. Estábamos en la tumba, acabando la ceremonia, el cuerpo había sido bajado, y oímos sirenas y gritos. Un tipo viene corriendo hacia el grupo, con una pistola en una mano y una bolsa de plástico en otra, dinero en efectivo de un robo. Intenta escapar y se topa directamente con el funeral de un policía.
La mayoría de los departamentos de policía locales tienen gente en este evento, el lugar está lleno de policías, y otros socorristas en sus uniformes de gala. Se tardó unos 5 segundos en poner a este tipo en el suelo. La mejor parte fue la viuda anciana que nunca se movió de su asiento, viendo cómo se llevaban a este tipo, sacudiendo la cabeza y murmurando: idiota, te quiero y te echo de menos, nana. Hace un mes fui al funeral de un buen amigo. A sus 70 años se había alejado mucho de la aristocrática y competitiva familia inglesa en la que había nacido. En parte debido a una enfermedad mental, en parte debido a su personalidad amable y poco competitiva. Había acabado trabajando con personas sin hogar en Toronto en lugar de seguir una carrera bien remunerada. Durante todo el servicio, dirigido por sus 2 hermanos, le insultaron en todo momento, todavía mirándole por encima del hombro por no ser tan rico y exitoso como ellos. Al final intervine y pedí la palabra, solo para que alguien dijera cosas positivas sobre él. Pensamos que íbamos a perder a mi abuelo en el funeral de mi abuela. Al estar demasiado tiempo de pie y con mucho calor, se desplomó y perdió el conocimiento. Sin embargo, mi tía enfermera de urgencias acudió al lugar. Me alegra decir que eso fue hace 8 años y que sigue vivo y, razonablemente, bien. Soy un gaitero por encargo. Toco en muchos funerales, ya que supongo que es cuando la gente quiere oírme tocar. No es que me queje, hace calor y sudor, pero es un trabajo secundario razonable. De todos modos, yo vivía en el norte de Idaho en ese momento, así que piensa en el país pueblerino. El padre había muerto, se suicidó. Muy trágico, no quise hacer preguntas. Pero a mitad del servicio, escuché voces que se alzaban, gritando y maldiciendo en la parte de atrás del grupo de gente. Normalmente me mantengo alejado del entierro por razones de respeto, pero tenía que averiguar qué pasaba. Por suerte para mi curiosidad, no tuve que acercarme más porque las palabras airadas se convirtieron en puños más furiosos. Resulta que el hermano y el hijo del hombre se peleaban por quién se quedaría con la pistola aparentemente rara con la que el hombre se había suicidado. Ni siquiera tenían la pistola, sino que se peleaban por quién se quedaría con una pistola que ni siquiera había sido devuelta a la familia. Mi abuela era una de 9 hermanos. Era originaria de Inglaterra y ahí viven sus hermanos, pero ella vivía en Australia. Cuando falleció, ninguno de sus hermanos estaba lo suficientemente sano como para tomar el vuelo de casi un día de duración, así que cada uno de ellos organizó el envío de flores al funeral, excepto que todos fueron enviados a la funeraria equivocada, y el funeral de mi abuela fue muy escaso. Triste teniendo en cuenta que su orgullo y alegría era la jardinería. Algo similar estuvo a punto de ocurrir con el funeral de mi abuela. No diré que murió de forma inesperada, tenía 92 años, después de todo, pero sí muy repentinamente. No le gustaba la ostentación, así que lo único que quería era un funeral sencillo con un ministro, la familia y algunas flores. Supongo que le habrían importado menos las flores, pero nosotros queríamos al menos unas cuantas. Bueno, debido a la programación de la funeraria, tuvimos que celebrar el servicio en el Día de los Caídos, de Estados Unidos, y las tiendas de flores locales estaban completamente agotadas. Así que la primera mitad de su funeral fue bastante espartana, lo que no nos importó demasiado, ya que era una mujer algo severa. Pero a mitad de camino, los floristas se presentaron y todos a la vez. Fue todo un espectáculo, pasar de una sala casi sin decoración a una sala con todas las flores. Probablemente la abuela hubiera odiado la interrupción de un buen y sobrio servicio, pero nosotros estábamos bastante contentos con el asunto. Esto fue un casi desastre. Estaba en el funeral de mi abuelo, y estábamos en el momento en que lo bajaban a la tierra. El hijo de mi primo, 3-4, estaba corriendo como un idiota, cuando corrió directamente hacia el gigantesco agujero rectangular. Se resbaló, pero su padre le agarró la camisa justo a tiempo. Yo no lo llamaría un desastre, per se, pero el entierro de mi madre fue un poco un choque de trenes. Básicamente, su lado de la familia es una tribu de individuos emocionalmente inestables, groseros y egoístas que mienten y engañan a su manera en la vida. Mi madre no era una excepción, pero era mi madre, ¿sabes? De todos modos, cuando murió, se negaron a pagar nada de su funeral. Se conformaron con pagar la cremación y compartir sus cenizas. Mi padre dijo, de ninguna manera, y tuvimos un funeral / entierro apropiado. Cuando llegó el momento de bajar sus cenizas a la parcela, mi abuela de 90 años recogió sus cenizas de la plataforma de bajada e intentó huir con ellas, y empezó a agitar su urna de arriba abajo mientras gritaba, «Esto es en un puto cementerio». Fueron necesarios 4 miembros de la familia para quitarle la urna de las manos, y volver a bajarla para que el servicio pudiera continuar. Por suerte, sus cenizas estaban en una bolsa sellada, porque definitivamente se habrían derramado. Se suponía que era un momento de luto, y mi abuela lo convirtió en algo sobre ella. Fue lo peor.
Luego vinieron al almuerzo después del entierro, y actuaron como si no hubiera pasado nada. Nunca contribuyeron a los gastos del funeral, pero se enfurecieron porque no los invité a mi boda. Ya no hablo con ninguno de ellos. No fue un desastre, pero en el funeral de mi abuelastro me olvidé de silenciar mi teléfono y Dr. Roxo, el payaso del rock and roll, decidió anunciar mi nuevo mensaje de texto gritando: "Me encanta la cocaína", durante el sermón. Había un tramo empinado de numerosos escalones de granito en 3 grandes tramos que conducían desde la acera hasta las puertas principales de la iglesia. Durante el servicio fúnebre, empezó a llover y a helar. Después, mientras los portadores del ataúd se esforzaban por llevarlo hasta el coche fúnebre, algunos perdieron el equilibrio en el hielo, y el ataúd se estrelló contra los escalones, cayendo a toda velocidad a la acera. Por alguna razón, la tapa no se abrió, pero el fondo del ataúd se abrió parcialmente. Los directores de la funeraria tuvieron que utilizar correas para asegurarlo y izarlo de una sola pieza en el coche fúnebre. Aunque los asistentes se sintieron mortificados por lo que presenciaron, algunos recordaron en la recepción posterior que el fallecido tenía un gran sentido del humor, y probablemente habría encontrado algo apropiado que decir para quitarle importancia. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.